Los niños pueden pasar a sus clases. Vamos a orar por este tiempo y a orar por nuestros niños también que van a recibir este mensaje de la palabra de Dios. Señor, gracias damos por tu palabra que es viva y eficaz, que tu palabra tiene el poder para cambiar nuestras vidas, Señor. Estamos aquí dispuestos, Señor, a ser consagrados en esta mañana, Señor, al Dios Santo. Señor, que tu palabra santifique nuestras vidas, Señor. Que tu palabra nos prepare siempre para ser, como lo decía al comienzo, esos reyes, esos sacerdotes al servicio tuyo, Señor. Oramos también por nuestros hijos, por nuestros niños, Señor, que van a recibir este mensaje, Señor, que llegue a lo más profundo de sus corazones, Señor. Que estos niños que están siendo instruidos en tu palabra no se aparten de ella, Señor. Que lleguen a confesarte, Señor, en un momento como Señor y Salvador de sus vidas, Señor, y que decidan rendir sus vidas para ti y vivir solo para ti, Señor. Te lo pedimos, Dios. Lo mismo con nosotros, Señor. Que esta palabra, Señor, que tú envías hoy, cumpla el propósito por el cual la estás enviando y no regrese a ti vacía, Señor. Bendito. Haz la obra en nuestras vidas, te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hemos venido hablando entonces de lo que ha sido la extensión del reino de Dios allí en la época de la iglesia primitiva y que se sigue llevando a cabo hasta nuestros días. Vimos la semana pasada cómo Pablo y Bernabé, ante un acontecimiento que se estaba dando por parte de personas que no conocían al Dios de Israel, que quisieron adorar y rendirle honor a Pablo y Bernabé porque les habían llevado un mensaje diferente y porque habían visto a Pablo hacer un milagro. Pablo se rasga las vestiduras junto con Bernabé, evitando que ellos siguieran en lo que consideraban normal, era el politeísmo. Recuerde que nosotros como cristianos somos ¿qué? Monoteístas. Creemos que Dios es uno. Eso es lo que repiten los judíos todos los días, en diferentes horas del día, el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Dios o Jehová nuestro Dios, uno es. Que decimos que se manifiestan tres personas como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, sí. Porque Jesús mismo lo dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos míos, enséñeles todas las cosas que les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la salvación tiene que ver con las tres personas que conforman al Dios, al único Dios verdadero. Entonces no somos politeístas. Hay personas de otras creencias que dicen que nosotros creemos en tres dioses diferentes. A uno le llamamos Padre, a otro Hijo y a otro Espíritu Santo, pero no es así. Creemos en un solo Dios verdadero. Y eso entonces es lo que estaban evitando Pablo y Bernabé con la predicación del Evangelio, que estos gentiles de Listra, de Iconio, de Derbe, anexaran a Jesús en su lista de dioses paganos. Hoy en día Jesús hace parte de una fila para muchos, ¿cierto? Que pueden servir como canales o medios para alcanzar la gracia y la bondad de Dios. Está el caso de María, que hay cientos de nombres para ella. Está la de Guadalupe, la Auxiliadora, está ¿cuál más? La del Carmen, la de las Mercedes. Tiene como miles de nombres, ¿cierto? Y está
si usted necesita trabajo, novio, novia, si necesita qué más, no sé, mercado, hay una cantidad. No sé escribirlo bien porque nunca fui católico, entonces no conozco bien, pero sí sabemos que hay todo un abanico de individuos que canonizaron para que se les pueda pedir y que ellos oren, pero sabemos que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo Él es el medio de salvación que Dios ha dado al ser humano. Entonces, hoy vamos a ver en el capítulo 15 del libro de los Hechos también un acontecimiento. Yo diría que es uno de los capítulos más trascendentales e importantes de este libro. ¿Por qué razón? Porque Satanás seguía trabajando para destruir la iglesia, buscando a través de la división entre ellos que se cesara el evangelismo, que la iglesia desistiera de seguir alcanzando al ser humano para Cristo, para que solo en Cristo hallara la salvación. Entonces vaya por favor al capítulo 15 y el título de esta enseñanza de hoy es El Espíritu nos guía a la unidad, pero esa unidad debe ser en la verdad. Aunque en nosotros debe haber amor, no nos debe unir solo el amor. Hoy se habla mucho del amor. Es que no debemos hacer diferencias entre las religiones, debemos amarnos todos. Pero no nos puede unir solo el amor, nos une la verdad. Y para muchos la verdad es lo que está causando entonces la distancia, las diferentes conflictos entre las religiones. ¿Por qué? Porque muchos hablan mal acerca de doctrinas. Es que por eso es que estamos tan distanciados los mismos cristianos por la doctrina. Pero si no fuera por la doctrina, estaríamos creyendo quién sabe qué cosas. Habríamos ya diluido el mensaje del evangelio, porque los seres humanos por naturaleza somos expertos en cambiar lo que hace Dios por lo que a nosotros nos parece mejor, y acomodamos, somos hábiles para acomodar las cosas a nuestra conveniencia. Y en este mundo relativista donde cada uno tiene su verdad, cada uno dice tener también su propio Dios. Hay gente que me ha dicho: yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo sobre la eutanasia o sobre esto, sobre aquello. Yo le digo: es que yo no le estoy dando mi opinión, yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Vaya y léala, y tal vez si usted sea humilde, cambiará esa percepción que tiene y se acomodará a la que Dios ha determinado. Pero vaya, pelee entonces con Dios. No se ponga a pelear con predicadores, ni pelee con otros hermanos. Ya yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. No, vaya y con humildad pídale al Espíritu Santo que le muestre, como vamos a ver hoy, que muchos hermanos que eran causa de división tuvieron que reconocer que estaban equivocados y someterse a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo entre ellos. Así que la idea principal de esta enseñanza es cómo el Evangelio hace brillar la libertad de la gracia de Dios, la suficiencia de la cruz y la justicia de Cristo. ¿Sí la cogió? Si no, entonces vea la grabación después. El Evangelio hace brillar la libertad de la gracia de Dios, la suficiencia de la cruz y la justicia de Cristo. Entonces vamos a ver en los primeros versículos del 1 al 5 el problema de los que se oponen al Evangelio. En este caso eran los judaizantes. Hoy piense cuántas personas están en contra del Evangelio, de que se predique la palabra de Dios a todos. A mí me han dicho: ¿usted por qué tiene que inducir, influenciar a otros para que crean en lo que usted cree? Simplemente créalo usted y ya. No disemine, si es así que se dice, esas enseñanzas. Deja que cada cual crea lo que quiere.
Y así se están levantando los niños de ahora. Los padres están diciendo, no, yo a mi hijo no le voy a inculcar ninguna fe. Le voy a dejar que él crezca y cuando tenga uso de razón, él escoja. La Biblia dice que el corazón del hombre es perverso, malo. Y que si nosotros dejamos a esos niños crecer sin instrucción, van a coger ese camino malo. Aunque de pronto lleguen a ser grandes empresarios, grandes científicos. El camino malo no es que se vayan por el camino de las drogas o se vuelvan ateos, no. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final es camino de muerte, y de muerte eterna, no de muerte física, sino eterna. Y por eso hay que hablarles y anunciarles el Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje urgente, es decir, no vayas más por allá porque el camino es hacia allá. Vas camino a la condenación. Pídele al Señor que te muestre el camino. Entonces, está ahí en los versos, vamos a leer el verso 1 al 5. Algunos, vea que no eran todos, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, recuerden cómo terminamos el capítulo anterior, que cuando en el verso 27 y 28, que cuando llegaron Pablo y Bernabé y los que le acompañaban en esa obra misionera, recuerden que estamos en el primer viaje misionero de Pablo, informaron a toda la iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces parece que en este tiempo pues llegaron las noticias allá a Judea y a Jerusalén de lo que estaban enseñando Pablo y Bernabé, y dice que algunos de ellos fueron hasta Antioquía. Es un desplazamiento bastante extenso, y dice, se pusieron a enseñar a los hermanos. Estos son cristianos judíos, porque los que atacaron a Pablo y casi lo matan eran judíos solamente, pero estos ya son cristianos judíos. Entonces mire lo que estaban enseñando, que yo les digo que es tan sutil el diablo para llevar a la gente al camino de las obras y no al camino de la gracia, que mire lo que empiezan a enseñarle a todas estas comunidades que estaban floreciendo como iglesias cristianas. Les dice, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser, ¿qué? Salvos. Hoy se le añade al Evangelio una cantidad de cosas para compensar la obra de Cristo. Se nos enseña, sin decirlo así de frente, ya Cristo hizo el 50% de la salvación, ahora le toca el otro 50% a usted. Así que se considera que vivir en santidad es un mérito para alcanzar la salvación. Y la santidad se vive es a raíz de la salvación que ya el cristiano ha obtenido en Cristo y en su fe, que es la que lo justifica. Este mensaje, ¿por qué es diabólico y es dañino? Porque pone a Cristo a un lado y las obras al otro lado, el esfuerzo humano, y el ser humano no quiere recibir nada gratis. Por eso enseñamos aquí tanto de la gracia. Hay discipulados como la vida centrada en el Evangelio, Gálatas, el Evangelio y nada más. Este no lo hemos enseñado, pero me gustaría enseñarlo, el Evangelio para cristianos. Y pronto volveremos a retomar este estudio del matrimonio centrado en el Evangelio, porque nos encanta el esfuerzo personal, el mérito, y quisiéramos llegar al cielo y que Dios nos diga, te ganaste la salvación. No nos gusta escuchar, Dios regala la salvación, y eso es la gracia, un regalo inmerecido por el esfuerzo de otro, no el mío, el de otro. ¿Quién fue el del otro? De Cristo. Esto es una cartilla que también voy a empezar a entregar aquí en la iglesia, Confesión Bautista de Fe de 1689. Esta es una iglesia bautista con una fe histórica. Nuestra fe no va cambiando de siglo en siglo, de año en año, no nos vamos subiendo en las olas que van tomando las iglesias modernas, no, nuestra fe data de varios siglos atrás.
y en eso creemos permanentemente. Hoy vamos a ver cómo esta iglesia celebra una asamblea o un concilio para unificar criterios, para debatir algo que estaba ocurriendo y centrarlos nuevamente y llevarlos a la Escritura. Ustedes piensan esto, ustedes esto, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Entonces en el verso 2 dice: esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió, esto es la iglesia, mire que Pablo y Bernabé pertenecían a una iglesia y se sometían a la dirección de esa iglesia. Dice: entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles. ¿Y con quién? Habían apóstoles y habían ancianos. Recuerde que Israel tenía ancianos que dirigían cada tribu. Ahora, como está comenzando la iglesia, ponen ancianos a dirigir algunas de esas congregaciones que están iniciando. Dice: enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Seguro estos eran los que habían enviado a los que habían llegado hasta Antioquía de Siria y estaban con la misma enseñanza. Recuerden que Pablo había sido fariseo y se consideraba fariseo de fariseos. Él creía que el ser humano era justificado por las obras de la ley, y por eso cuando salían por ahí a enseñar sobre el judaísmo, hacían proselitismo o prosélitos. Decía: si usted quiere agradar a Dios, se tiene que hacer judío, tiene que convertirse al judaísmo. Y aquí están tratando de hacer eso. Estas personas quieren creer en el Dios de Israel, pero para que sean salvos por medio de Jesús tienen que cumplir la ley de Moisés. Y Pablo dijo: no, señores, así no es. Así no es. Pablo reconoció que obligar a los gentiles a circuncidarse podría llevar a pensar que la salvación debe ganarse a través de guardar la ley de Dios. ¿Cómo cree la gente hoy que se puede salvar? Cumpliendo sacramentos. La mayoría de las religiones del mundo tienen una enseñanza basada en el esfuerzo humano. Haz esto y llegarás al paraíso, llegarás al cielo, verás al Ser Supremo, alcanzarás no sé qué. Todo es por obras. El cristianismo no es por obras personales, sino por las obras de Cristo. Y eso lo dice, si usted está tomando nota, por favor escriba Gálatas 2, 15, 16. Eso lo enseñó Pablo a los Gálatas. ¿Recuerda? Que él le dice a los Gálatas: ¿quién los embrujó? ¿Quién los sedujo? ¿Cómo así que ustedes recibieron el Espíritu por la fe y ahora están volviendo a la carne, a prácticas humanas que no cambian el corazón humano? Usted no cambia porque usted mismo se diga: no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir. Entre más repita eso, más rápido está mintiendo. Porque está dependiendo de usted mismo, no del poder del Espíritu Santo para hacerlo. Porque si en usted habita el Espíritu de verdad, usted siempre estará viviendo una vida transparente. Usted será íntegro. Por eso la escuela bíblica que vamos a iniciar esta semana se llama integral. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que permear todas las áreas de su vida: la económica, la social, la laboral, la sexual, la familiar, la espiritual. Usted no puede tener
partes de su vida afuera sin que Dios las controle. Toda su vida debe estar permeada por el Evangelio. Y mire lo que dice aquí Pablo en el verso 15 y 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie puede ser justificado. Si la salvación es por obras, entonces ya no es por gracia. Pero si es por gracia, ya no es entonces por obras. Pablo sabía que oponerse a los judaizantes para evitar que su enseñanza oscureciera la libertad de la gracia de Dios y la suficiencia de la cruz y la justicia de Cristo, y con ello se entorpeciera la expansión del Evangelio. Anote también ahí, por favor, 1 de Tesalonicenses 2:14 al 16. A ellos, a los de Tesalónica, les escribió Pablo: ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Esa es la mentira más grande que el diablo ha diseminado en el mundo. Creer que el hombre puede llegar a Dios a través de religiones, a través de hacer su propio camino para Dios. Y eso nos agrada, hacer nuestro propio camino para llegar a Dios. Y haciendo ese camino para Dios, hacemos a un Dios a imagen y semejanza nuestra. Un Dios que creemos que se puede manipular, al cual se puede extorsionar. Muchos saben que mi papá murió hace unos 15 días. Nosotros oramos más de 40 años por él, para que se convirtiera al Señor. Y a lo último, mi papá empezó a entender un poco qué era realmente el Evangelio, qué significaba Cristo para el ser humano, y confiamos en que él realmente aceptó de corazón a Cristo y está con él. Se hizo una ceremonia dándole gracias a Dios por la vida de mi papá y confiando en que ya no había nada más que hacer. Lo que había que hacer por él, ya Cristo lo había hecho en la cruz. Pero también hubo que hacer una ceremonia para su familia, que sigue siendo católica, y sus amigos. Y se me arrugaba el corazón oír a esta persona que dirigía la ceremonia decir: lo único que necesita don Pascual son nuestras oraciones. Y ustedes saben qué significa eso. Es poderlo sacar, quién sabe, del lugar donde esté penando y llevarlo a través de oraciones y misas al descanso eterno que dicen ellos. Pero vemos cómo el diablo lleva a la gente con ese engaño y piensan que otros podrán hacer, después de que hayan muerto, algo por ellos para que su alma se salve. Eso es el peor engaño, y así son las religiones. No, usted muere y reencarna, y va a reencarnar varias veces para que usted se pueda purificar y llegar con una vida agradable al Dios que lo está esperando. Así que todo este mensaje diluido de lo que era el Evangelio a través de estos judaizantes era una enseñanza satánica
que buscaba destruir la iglesia de Cristo por medio de la división, opacando su obra, para que fuera exaltado allí el esfuerzo humano. La gente hoy dice: mi propio esfuerzo me va a salvar. Y eso es una mentira muy peligrosa. Debido entonces a que el asunto tiene gran trascendencia para la claridad del Evangelio y la unidad de la iglesia, cuando no pudo resolverse en Antioquía, se llevó a un círculo más amplio de líderes, apóstoles y ancianos, es decir, la iglesia madre allí en Jerusalén. Y ahora vamos a ver entonces la importancia de las asambleas o de los concilios, porque esto vemos cómo nos ayuda a ser personas enseñables, que no nos cerramos a nuestro punto de vista. Podemos diferir en muchos puntos doctrinales como cristianos, pero hay cosas esenciales que no se pueden tocar. Y eso es lo que enseña el Evangelio, que Cristo ya hizo la obra completa. Entonces, sígame allí por favor en el verso 6 y vamos a leer hasta el 35. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar, ¿qué? Este asunto. Después de una larga discusión, Pedro toma la palabra. Recuerde que Pedro no era el líder en Jerusalén. El líder en Jerusalén era Jacobo, el hermano de Jesús, quien después escribe la epístola a Santiago. Pero Pedro se levanta allí para dar su testimonio y dice: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio. ¿Y qué? Y creyeran. Eso es lo que Dios hace. Hace que el hombre oiga el Evangelio y crea. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones, ¿cómo? Por la fe. Dios purifica el corazón del ser humano por la fe. Y Pedro seguramente recordaba la visión que tuvo cuando Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he purificado. ¿Y por qué decían los judaizantes que debían circuncidarse? Los gentiles, porque siempre los consideraron personas inmundas. Y dice Pedro, entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Dios había planeado que tanto los judíos como los gentiles se unieran en un solo pueblo y que su salvación fuera a través de Cristo Jesús, no a través del judaísmo, no a través del cristianismo. Porque el cristianismo es visto en el mundo como una religión más. Y muchas personas creen que el hecho de decir yo soy cristiano tiene una buena comunión con Dios. Y eso no significa nada. Usted puede venir a una iglesia sin nunca haberse convertido realmente a Cristo, nunca haber sometido su voluntad al Dios de los cielos. Hay personas muy engañadas en las iglesias, muy engañadas, porque el mensaje que se está predicando es: tú puedes salvarte. ¿Y cómo te puedes salvar? Diezmando. Eso es algo que están haciendo ya los predicadores. Ese 50% tú lo puedes ir añadiendo a tu salvación, también diezmando, dando para la obra. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Pedro? Ellos han sido salvos también por gracia, no por el hecho de ser judíos, no por haber sido escogidos como el pueblo de Dios, porque recuerden que el pueblo de Dios se originó ¿con quién? Con una sola persona, que era ¿quién? Abraham, y era un hombre pagano. Eso es lo que significa gentil, naciones. El pueblo de Israel nació y se inició con un hombre que era gentil y iba a volver nuevamente Israel a tener que incorporarse a las naciones del mundo en el plan de salvación.
Por eso la iglesia debe predicar también a los judíos, para que los judíos les caiga ese velo que tienen todos los días, dice la Escritura, que leen a Moisés. No les es quitado el velo, no han podido ver a Cristo en las Escrituras que leen. Dice el verso 12 que toda la asamblea, ante lo que dijo Pedro, guardó silencio para también escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, entonces Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Mire que lo que está ocurriendo ahí lleva a Jacobo a que anuncie, o más bien pronuncie, una profecía que había en el libro de Amós. Después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Entonces Dios había diseñado la salvación a través de Cristo, no a través de la religión judía. La religión judía lo único que tenía que hacer era preparar los corazones para que cuando viniera el Mesías. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué es lo que hace entonces la ley? Porque no dejamos de cumplir la ley. Jesús dijo que no venía a abolirla, sino a cumplirla. Entonces la ley, a través del Evangelio, nos hace ver que debemos obedecer, pero que no podemos obedecer sin Cristo. Esa santidad de Cristo ha sido trasladada a nosotros. Por eso Dios nos ve santos, porque ha trasladado esa santidad perfecta de Cristo a nosotros. No es porque yo ya no me embriago, no es porque yo ya no me drogo, no soy mujeriego y no soy esto y esto, porque a nuestro testimonio le vamos añadiendo todo eso que hemos dejado, y eso nos infla el ego. No, es que usted me hubiera conocido como era yo, pero yo cambié. Yo pregunto, ¿usted cambió o lo cambió Dios? Porque si usted es el que está buscando en sus esfuerzos cambios, usted va a dar un giro de 360 grados y tal vez en algún momento va a volver a alguna de esas cosas que usted ha intentado dejar en sus propias fuerzas. Pero si usted ha hecho ese cambio en Cristo, ha dado realmente un giro de 180 grados en su vida. Entonces, ¿a qué nos lleva lo que acaba de haber aquí en esta asamblea? Que tenemos siempre que ser enseñables. A veces creemos que tenemos la doctrina correcta y tratamos de imponerla a los demás y hacer creerles o hacerles pensar que si no creen lo mismo que yo creo, no están bien delante de Dios. Y continúa Jacobo diciendo: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. ¿Qué nos están diciendo acá? Que había que aplicar no la ley de Moisés entre estas iglesias, sino la ley del amor. Es decir, los cristianos gentiles debían, por amor a los cristianos judíos, abstenerse de estas prácticas, porque había una mezcla allí de judíos cristianos con cristianos gentiles. Estas cartas seguramente no fueron leídas allí donde habían solo gentiles, porque ellos no debían practicar estos ritos que era parte de la ceremonia de los judíos. ¿Qué es lo que sí tenemos que cumplir hoy? De eso que pide ahí la iglesia que se abstengan,
es la inmoralidad sexual. Pero muchos buscan ahí cuál será no beber sangre. La morcilla. Otros dicen qué será lo que no debemos consumir. El chicharrón. Y empiezan a buscar para agradar a Dios ciertas comidas. Hay libros que dicen, mire, esta era la dieta de Jesús. Jesús comía pescado y verduras. Y hoy en día por salud, otros por religión se vuelven vegetarianos, veganos y de todo esto, ¿cierto? Entonces, no es lo que entra lo que nos contamina, sino lo que sale de adentro del corazón. ¿Queda claro eso? Entonces vamos a ir cerrando con la carta que elaboraron guiados por el Espíritu Santo, porque Jacobo incluyó al Espíritu Santo como partícipe de esa asamblea que se hizo. Dice, entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a los discípulos? Mi yugo es fácil y ¿qué? Ligera mi carga. Tenemos como seres humanos un deseo desmedido de ¿qué tengo que hacer? ¿O quién tengo que ser? Y Jesucristo está enseñando a través de ese yugo es: ustedes me obedecerán si me aman. Aquel que sigue con un corazón rebelde es porque no ama a Dios y no ha entendido el amor que Dios ha derramado en la cruz del Calvario. No es obedecer y después amar. Primero se ama y luego eso lleva a que Dios nos da el poder para obedecer. Una vez entonces despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. ¿Por qué se alegraron? Porque les estaban haciendo creer: ustedes todavía no son salvos, ustedes están perdidos todavía. Ustedes no hacen parte del pueblo de Dios hasta que no se circunciden y cumplan las leyes o cumplan la ley mosaica. Y ellos estaban asustados. Entonces decían: todo este tiempo hemos estado creyendo algo que es mentira, que Pablo nos enseñó, pero a través de esta carta se alegran porque entendieron que el mensaje de Pablo y Bernabé era verdadero. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Así que esos cristianos judíos tuvieron que aceptar que estaban equivocados en el mensaje que le estaban llevando a estos. Y concluimos con este tema. Pablo y Bernabé, amigos, compañeros en esta obra misionera, tienen un desacuerdo. ¿Por qué? Porque
Bernabé quiere llevar a su primo Marcos a una obra evangelística y Pablo, dice no. ¿Por qué? Porque si usted se va al capítulo 13 se da cuenta que Marcos abandonó esa vez que iban a evangelizar, se devolvió y Pablo dijo, no estoy de acuerdo en que vaya. Bernabé dijo, yo quiero reclutarlo, yo quiero prepararlo, seguramente vio potencial en él y los dos se separaron, pero el reino de los cielos la extensión del evangelio siguió adelante, no se frenó por el desacuerdo de ellos. Más tarde, Pablo pide a Marcos que lo acompañe. ¿Ve el trabajo tan hermoso de Bernabé? Entonces, en las iglesias, aunque tengamos desacuerdos en algunos asuntos, no por eso tiene que terminar la amistad. Y no podemos desechar personas, porque usted no sirvió para esto, entonces no lo volvamos a tener en cuenta. No, el evangelio creo que trata de eso, de oportunidades, porque Dios está haciendo la obra en todos de formas diferentes y en diferentes momentos. Hay algunos cristianos que hay que empujarlos para todo. Hay otros que hay que detenerlos porque van a mil. Y esa es la obra de liderazgo en la iglesia, de aprovechar esos que tienen tantas ganas, pero capacitarlos. ¿Se acuerda que Jesús escogió un publicano, escogió un celote? Y esos hombres chocaban, uno porque estaba a favor del imperio y el otro porque estaba en contra. Y uno estaba muy animado por la causa, pero Jesús encauzó ese potencial y esas ganas por donde era el propósito de Dios. Igual con nosotros, hay que ayudar a aquellos que están estancados espiritualmente, que no están sirviendo por alguna razón, y también ayudar a aquellos que lo quieren hacer todo en un momento. Porque a veces ese deseo de servir también tiene una equivocación, como me sucedió a mí. Yo quise hacer muchas cosas en la iglesia para demostrarle mi amor al Señor y así obtener la salvación. Es decir, Él murió por mí, yo ahora le voy a servir para que esto complete la obra. Entonces, muchas personas sirven al Señor por que eso se les sume en la salvación. Y por ahí tenemos grupos que tocan la puerta para predicarle a usted el evangelio porque eso se les considera como algo que va sumando a su salvación. Bueno, mis hermanos, quiero leer algo aquí para ir cerrando. Acerca del término ley. La Biblia usa la frase estar bajo la ley para describir la experiencia de vivir nuestra vida espiritual como si estuviéramos corriendo en la caminadora del tengo que ser o del tengo que hacer. Aquí está la tensión. Si tratamos de vivir por la ley, no estamos viviendo a la luz del Evangelio. Pero si anulamos la ley, no experimentamos el poder del Evangelio que nos ayuda a obedecerla. Los mandamientos, siempre lo repito, han sido dados para que el ser humano vea lo incapaz que es por sí mismo de agradar a Dios. Uno trata de no mentir, de no codiciar, de no profanar el día del Señor, de no adulterar. Y todos los días se tiene uno que arrepentir de alguna cosa. Todos los días falla uno en algo. Pero cuando uno no descansa en la obra de Cristo, empieza a sentir culpa y decir, no voy a ser capaz. Y el diablo trabajando en la mente, eres una vergüenza como cristiano. Eres una vergüenza para el Evangelio. No deberías ni abrir tu boca para evangelizar a otros. Pero lo que nos lleva a hablar es quién.
es el descansar en la obra de Cristo. Si no, no hablaríamos. Nos daría vergüenza decirle a las personas: ¿usted por qué miente? ¿Usted por qué es tan codicioso? ¿Usted por qué es tan orgulloso? Si no fuera porque Dios está obrando en nosotros y está cada día haciendo que esos pecados vayan muriendo, vayan perdiendo fuerza en nuestra vida. Cierre sus ojos por un momento y piense en por qué tenemos a veces ese deseo tan grande hacia la autojusticia. Pensar más en conservar una buena imagen ante los demás, aunque la realidad sea otra. ¿Cómo es que a veces las reglas, las normas que nosotros mismos nos imponemos opacan la obra de Cristo en la cruz y no nos permiten ver realmente la gravedad de nuestro pecado? Porque a veces nos vivimos comparando con otros, creemos que somos mucho mejores que otros, olvidando que si hoy somos cristianos es por la misericordia de Dios, no porque seamos mejores que los demás. ¿Y qué diferencia habría en nuestra vida recibir la justicia por parte de Jesús que desde nuestras propias reglas? El ser humano se cree bueno y cree que en su bondad él puede heredar la salvación, como el joven rico que le preguntó a Jesús: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Creemos que haciendo es que se llega al cielo, y se llega al cielo es creyendo en el Hijo de Dios. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por llamarnos nuevamente, Señor, a la unidad que solo puede brindar el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos lleva a la única verdad, porque solo hay una verdad, no hay cientos de verdades en la vida cristiana. Señor, son tiempos difíciles en lo doctrinal. El mensaje del Evangelio, la imagen de Cristo ha sido tergiversada, opacada, su mensaje ha sido diluido, Señor. Y hoy se ha dejado tal vez de vender indulgencias para alcanzar la salvación, para ofrecer, Señor, a través de pactos y de siembras, la salvación de muchas personas, Dios. Señor, ayúdanos a que pronto haya una nueva reforma, Señor, que nos encamine nuevamente a lo que es la sana doctrina, porque si no hay una sana doctrina, no habrá una sana o saludable práctica de esa doctrina, Señor. Terminaremos cada uno tal vez creyendo o teniendo su propia verdad, considerando a sí mismo su propia justicia, Señor. Sácanos de ese camino de obras, sácanos de esa mentira de creer, Señor, que podemos hacer nuestro propio camino al cielo. Nunca llegaríamos ante ti si no fuera porque entre Dios y nosotros fue puesta la cruz para llegar hasta Dios. Señor, gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo la iglesia necesita reunirse para evaluar lo que está creyendo. Gracias, Señor, porque nos muestras cómo hombres como Pablo y Bernabé necesitaron estar unidos a una iglesia y servir a ella, informar, rendir cuentas. Y como siempre consideraron que las decisiones tomadas en conjunto, ahí había la participación, o ahí estaba la participación del Espíritu Santo. Nunca pensaron que eran ellos los que corregían la doctrina, era el Espíritu Santo en ellos los que le aclaraban el mensaje de Jesucristo. Que ese sea nuestro anhelo hoy, Señor, al leer tu palabra,
No darle interpretaciones privadas y personales, no pensar que yo en mi propia casa puedo llevar una relación personal con Cristo sin unirme a su novia, sin amar a su iglesia. Debo pertenecer a su iglesia, debo reunirme con ella, debo ser discipulado, debo ser exhortado, debo ser confrontado, debo ser animado, debo confesar mis pecados también ante otros, no solo a Dios, sino ante otros, porque pecamos primero ante los demás y luego, o pecamos primero, perdón, ante Dios y luego es ante los demás. Así que gracias, Señor. Gracias por llamarnos nuevamente, Señor, a ser enseñables, a ver la necesidad de congregarnos, porque quien está suelto, quien anda solo, llegará a sus propias conclusiones y tal vez no sean las correctas. Gracias por las iglesias, gracias por los pastores, gracias por los evangelistas, por los maestros, gracias por el liderazgo en las iglesias, Señor, porque han sido dados para ayudarnos, Señor, a mantenernos en ese camino correcto, Señor, que es el Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.